¿sí? Entonces vamos a considerar San Lucas capítulo 10 a partir del verso 25. Después vamos a considerar en el libro de los Salmos 103, en el verso 13, y más adelante Marcos capítulo 6, verso 30. Tal vez en alguna ocasión han escuchado esa frase de no quiero estar en tus zapatos, o de pronto lo has dicho, no quisiera estar en tus zapatos, no quisiera estar en tus zapatos. Es una expresión en la cual reconocemos que alguien está pasando por una situación difícil, alguien está padeciendo alguna circunstancia, alguien está en una condición en la cual tú no quisieras estar y expresas tu deseo, ¿sí? A veces tiene que ver con un desconocido. Escuchas que a alguien le fue mal, escuchas que a alguien no le está yendo bien, escuchas a alguien que está en esas situaciones, no quisiera estar en sus zapatos, no quiero estar en esa situación, no quiero vivir lo que él está viviendo, no quiero pasar por lo que él está pasando. Y es entendible, porque muchos de nuestros esfuerzos tienen que ver con no sufrir, muchas de nuestras acciones tienen que ver con no padecer. Tomamos buenas decisiones para evitar malas consecuencias, así es. Y a veces yo lo entiendo, en ocasiones las malas situaciones tienen que ver con las decisiones que se tomaron, yo lo entiendo, está bien, es lo que hacemos. Buscamos estar en una posición cómoda. Esa expresión de no quiero estar en sus zapatos tiene que ver con eso, con algo, un zapato incómodo, un zapato que no te queda, es algo que te lastima. Caminar y avanzar con algo que te lastima, caminar o avanzar con algo que te duele, ese es el no quiero estar en tus zapatos. No quiero estar en esta vida en una situación de dolor, no quiero estar en esta vida en una situación de sufrimiento. Nadie quiere estar, al contrario, buscamos el lugar más cómodo. Ahorita hablábamos de, oye, mira, esto se está volviendo un poco incómodo, si podemos movernos a otro lugar, a un lugar más cómodo, pues ¿por qué no hacerlo? Si está a mi alcance, ¿por qué no hacerlo? Desde cómo seleccionamos el lugar en la sala, cuál lugar de la sala, aquí porque aquí da la luz y aquí rebota el aire muy bonito, o al revés, este lugar es muy frío. Cuando salgo con Juan y es al revés, ella busca donde no hay ventila, yo busco donde da el aire acondicionado. Y ella me dice, no, yo aquí no. Y nos hemos acomodado bien en ese aspecto, pero tiene que ver con eso. No quiero estar en tus zapatos, no quiero estar en tus zapatos. Sin embargo, la palabra de Dios de pronto nos anima a estar en los zapatos que duelen. Digo, y hay que tener cuidado, pero ese es el concepto de compasión. Yo voy a tratar de darles a diferenciar el concepto de lástima y de compasión. La lástima es un sentimiento de dolor. Eso es la lástima, cuando ves a alguien en una situación y te sientes muy mal por esa persona, te sientes muy mal por esas circunstancias, de alguna manera te duele lo que está pasando. La compasión se confunde con la lástima. Sin embargo, la compasión es un sentimiento de profundo sufrimiento y el deseo de aliviar ese sufrimiento. Es como que va más allá de la persona que está en sufrimiento. Entonces tú ves a alguien padecer o sufrir y me siento muy mal por tu padecimiento y por tu sufrimiento, me siento muy mal, me duele bastante. Está bien, eso es lástima. Aquí no tienen lástima, a quien ven a alguien padecer y no me importa. Y la lástima es, me duele, pero ya me voy. Me duele, pero que te vaya bien. Me duele y espero que salgas de ahí y ya. No. La compasión es el sentimiento de lástima, de profundo sufrimiento, pero acompañado del deseo de aliviar ese sufrimiento. Eso te lo dije. Sí, pero acompañado te quiero sacar de ahí. O me voy ahí a estar ahí contigo. La lástima es como decir, qué triste, pero qué bueno que no soy yo. Eso es algo de la lástima. Es que triste, lamento mucho, pero qué bueno que no soy yo. La compasión es tu dolor es mi dolor. Eso es compartir la pasión. Eso es compasión, compartir ese dolor, compartir ese sufrimiento. Hace años viví una experiencia que me dejó marcado hace mucho tiempo. En una iglesia, en una congregación aquí en Reynosa, muy atrás de la iglesia, en una colonia de esas muy sencilla, hace muchos años, calles sin pavimentar, con dificultad pasaban el transporte y se da una situación muy triste. Los niños jugando en la calle, ya les he comentado en alguna ocasión esa historia, a mí me dolió mucho. Y de pronto pasa un auto y atropella a un niño. Y es triste.
y le dicen a una mamá, atropellaron a tu hijo, y la mamá sale corriendo dentro de la iglesia llorando, mi hijo, y nos cimbró el dolor de la mujer. Y cuando llega y se acerca el niño, no es el mío, qué bueno que no es el mío. Y se regresa dando gracias a Dios, gracias Señor porque no es el mío. Es el hijo de alguien, no deja de ser el hijo de alguien. En algún momento tu sufrimiento se convirtió en alegría y a veces no es correcto. Esa es la diferencia. La lástima es un sentimiento de dolor que me lleva a decir, qué bueno que no soy yo. La compasión es un sentimiento de dolor que dice, voy a estar contigo en ese proceso para que ya no estés así, o simplemente voy a sufrir contigo. La palabra de Dios nos enseña, llora con los que lloran. Sí me dice reír con los que ríen, y a veces es fácil reír con los que ríen, pero llorar con los que lloran no siempre es fácil. Eso es compasión. La lástima es, no quiero pasar por eso. La compasión es, voy a pasar contigo por esa situación. Voy a estar a tu lado en esa situación. La palabra compasión es una palabra en la Biblia de difícil traducción. Estuve leyendo. Es una palabra, en el hebreo se escribe hased. Hased es una palabra que se considera de difícil traducción. Indica estar en la disposición de sufrir con. ¿Qué es compasión? Estar en la disposición de sufrir con. Se vuelve complicado porque todos mis esfuerzos son para no sufrir. Todas mis acciones son para no sufrir. Me levanto temprano para no sufrir pobreza. Trabajo más de 8 horas al día para no sufrir y no padecer pobreza. Voy y reviso lo que como para no padecer una enfermedad, para no tener una consecuencia por mis hábitos de vida. Y luego resulta que tengo que sufrir con. Pues ¿de qué se trata? Si yo hice todos mis esfuerzos para no sufrir con, y resulta que me dicen que tenga hased o que tenga compasión. Si vemos la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús en su vida tuvo hased, esto es, estuvo dispuesto a sufrir con las personas. Jesús padeció hambre. Jesús era un hombre y tenía todo lo que pudiéramos tener nosotros. Vaya, padeció sed, sí padeció sed. En el momento de estar en la cruz, Él expresa una necesidad de sed. En otro momento, cuando estaba con la mujer samaritana, Él dice que tiene sed. Jesús padeció hambre. Sí tuvo hambre, pero supo aguantarse el hambre. Llegan los discípulos y le dicen, Jesús, es hora de comer. Y le dicen, ahorita no. No es que no tuviera hambre, es que estuvo dispuesto a padecer hambre con los que tenían hambre. Y en todo caso, vamos a aliviar el hambre juntos. Ese es el concepto de hased. Hased, estar dispuesto a sufrir al lado de, acompañar en una situación, vivir junto a ti esa situación. En medida de lo posible voy a vivir contigo esa situación. ¿Por qué? Para que juntos busquemos salir de esa situación. Sin duda no debe de permanecer ahí. Sin duda, ves a alguien en sufrimiento, ves a alguien en necesidad, lo ves y no estás de acuerdo con lo que está pasando, pero no te retiras. Te quedas a su lado para sacarlo de esa situación, sacarlo de esa condición. Esa es la diferencia de la lástima y la compasión. El libro de Salmos 103, verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Repito, Salmo 103, verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nosotros no podemos decir que sentimos lástima por los hijos, no es cierto, tenemos compasión por los hijos. Los vemos que tomaron malas decisiones y no nos gustan las decisiones que tomaron y no sentimos lástima con ellos. Nos quedamos a su lado para buscar modificar su realidad. Esa es la diferencia de la lástima y la compasión. Cuando alguien nos importa, cuando tenemos amor, no sentimos lástima, sentimos compasión. Y buscamos junto a ellos que salgan de esa situación, de ese estado en el que se encuentran. Dios se compadece de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que tal grande es el amor de Dios para con nosotros que envió a su Hijo. Esto no es, híjole, qué mal que están ustedes. O sea, Dios ve la humanidad, perdón si me atrevo a decirlo así, pero Dios ve la humanidad y bueno, qué mal que estén así, qué mal que estén sufriendo, qué mal que estén en delitos y pecados, pero bueno, pues qué bueno que no soy yo. No, Dios tiene compasión de nosotros y busca enviar a su Hijo. Y en ese proceso de enviar a su Hijo hay un proceso de sufrimiento de parte de Dios. En el momento que el Señor Jesús muere en la cruz, pareciera que Dios está sufriendo. Algunos teólogos han dicho que ahí se expresa el dolor más grande que Dios ha tenido. En el momento de la cruz dice que el cielo se nubló, que la tierra se oscureció.
que la tierra tembló. Porque es el momento en el cual Dios está sufriendo con nosotros. Dios está sufriendo al lado de nosotros, pero aportando al mismo tiempo una solución a su Hijo, Jesús, que viene a vivir con nosotros y enseñarnos cómo vivir y acercarnos al Padre. Esa es la diferencia. La lástima es ver de lejos el sufrimiento y no hacer nada. La compasión es sentir el sufrimiento y junto a la persona que sufre buscar salir de él, buscar la solución. San Marcos capítulo 6 verso 30. Ya les mostré que el Padre, que Dios Padre sufre con nosotros, tiene compasión de nosotros. San Marcos capítulo 6 verso 30. El Señor Jesús dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían para comer, ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es un momento en el cual el equipo de Jesús y Jesús están cansados, tienen hambre, tienen sed y buscan apartarse un lugar de vamos a descansar un momento, y sin embargo ven la necesidad y la compasión los determina. Y aún con hambre, aún con sueño, aún con cansancio, buscaron hacer la diferencia en ellos. De alguna forma Dios nos anima a que no nos quedemos con la lástima. Yo entiendo, hay personas a las que no les importa el dolor de los demás. Hay personas que son indiferentes. Hay personas que sienten lástima, y pareciera que al sentir lástima ya completamos la obra. Pareciera que al sentir lástima ya estamos haciendo más que los demás, y sí, tal vez, pero la palabra de Dios nos anima a tener hased, a tener compasión, a que no sea solamente la lástima, que no sienta dolor cuando vea una situación, sino que busquemos hacer la diferencia. Me queda claro, los conozco, me queda claro que lo hacen, me queda claro, pero continuar haciéndolo. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien, a tu tiempo vas a cosechar si no desmayas. Entiendo que vas y sufres con ellos y pareciera que quieren seguir sufriendo, y pareciera que no modifican sus acciones, y pareciera que quieren seguir ahí. Aún así, eso es lo que hace Dios. Dios nos ve y dice: oye, sigues igual, y ya envié a mi hijo, ya te dejé la palabra y sigues igual. Y aún así Dios tiene compasión de nosotros. Tengamos nosotros siempre compasión, aprendamos a sentir compasión, a sufrir con los que sufren, a padecer con los que padecen. Ya sé que suena ilógico. ¿Cómo vas a padecer? ¿Cómo vas a sufrir? La vida tiene que ver con dejar de padecer y dejar de sufrir. Después de todos los años que has trabajado, después de todo lo que has logrado, finalmente dices: vamos a reposar. Y la palabra de Dios dice: no vas a reposar. Toda la vida siempre tendrás a tu alcance el sentir compasión de ellos. ¿Sí? Jesús nos deja ese modelo de vida y nos anima a tener compasión, de tal manera que, aunque suene redundante, la vida del creyente es la compasión. La vida del creyente es sentir lo que sienten los demás para buscar hacer la diferencia en los demás y sacarlos de esta situación. Sin duda es sacarlos, no es sufrir por sufrir, no es así, no ganas nada. Es sufrir con el que sufre para experimentar lo que él experimenta y buscar sacarlo, extraerlo de esa situación. El que está pasando por problemas en su matrimonio, te entiendo, sé lo que estás pasando, voy a sufrir junto contigo. No es que voy a simular dificultades en mi matrimonio, no es, a veces tienes que sufrir que te hablen en la madrugada, y a veces tienes que sufrir levantarte en la mañana e ir a buscarlo, y a veces tienes que pagarle el café o pagarle la comida. Sí, es un tipo de sacrificio, es un tipo de sufrimiento, lo es. La Biblia habla acerca de los pobres, y están pobres porque por las decisiones que tomaron. Yo lo sé, Dios lo sabe, y voy a sufrir con ellos. Sí, pues a veces tienes que compartir lo que tienes, y ese es un tipo de sufrimiento. La cartera siempre es un tipo de sufrimiento, yo lo sé. Eso es compadecerte. La cartera, y sabes que lo van a tirar, y sabes que lo van a desperdiciar, a veces en ocasiones, pero en una de esas no. Y en una de esas lo van a aprovechar, y en una de esas te lo vas a topar y vas a decir: ¿se acuerda de lo que me dio? Mire, lo invertí bien.
Si pensamos en el Señor Jesús y pensamos en Dios, viene y muere por todos, ¿y en cuántos hubo salvación? A veces la medí de 10 a 1. La parábola de los leprosos dice que el Señor Jesús se compadeció de los leprosos y sanó a 10 leprosos y se fueron. Y solamente uno volvió. Y solamente uno volvió, fue agradecido, y solamente uno fue salvo. Dice 10 a 1. Dices, bueno, ¿significa que a veces tengo que hacer la diferencia en 10 y solamente uno? A veces sí. A veces más, a veces ninguno. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la disposición a tener compasión. Repito, compasión, sentimiento de un sufrimiento profundo acompañado del deseo de aliviarlo. Acompañado del deseo de aliviarlo. Y cuando dices, no me gusta su situación en tus hijos, pero voy a buscar cómo lo aliviamos. No me voy a dormir diciendo, me duele mucho lo que estás haciendo, me voy a dormir sabiendo que me duele lo que estás haciendo y que voy a buscar una solución para que ya no padezcas, para que ya no estás en esa situación. No me gusta lo que pasa, pero a través de la dirección, la inspiración y la sabiduría que proviene de Dios, vamos a buscar una solución a nuestra situación. Ah, caray, ¿cómo? Sí, nuestra situación. Eso que tú estás pasando, yo lo voy a pasar contigo. Es nuestro problema, es nuestro dolor, es nuestra dificultad. Y así como Dios hizo propio nuestro sufrimiento a través de su Hijo Jesús, así como Jesús hizo propio, dice, Él sufrió nuestras enfermedades, Él sufrió nuestra dolencia, Él sufrió, bueno, de igual manera, nosotros en ocasiones sufrimos. De tal forma que, ¿qué les digo? Compasión. No conformarnos con la lástima. Es cierto, no somos indiferentes, es cierto, nos duele, bien, vamos bien, pero tenemos que llegar a la compasión. Sentimiento de profundo sufrimiento por el otro, junto al otro, acompañado del deseo de aliviarlo. No es, qué bueno que no soy yo, es, voy a ser yo. Tú ves a San Lucas 10:25, la parábola del samaritano. Se las dije al principio, no se la leí. La parábola del samaritano es la historia de un hombre que tuvo compasión de otro y lo atendió y curó sus heridas y lo llevó hasta un lugar seguro. Y la última expresión que viene en la parábola del samaritano es, y todo lo que gastes yo te lo voy a reponer. Es un compromiso a largo plazo. Es un compromiso, adquirir compromisos a largo plazo, compromisos duraderos. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿qué les digo? Tengamos compasión. Aprendamos a sentir lo que sienten los demás, no con la intención de permanecer en sufrimiento, sino con la intención de juntos salir de lo que lastima, de lo que duele. No es, no quiero pasar por ello, es, voy a pasar junto a ti por eso que estás pasando. No es, voy a ver de lejos y sentirme muy mal por lo que está sucediendo. Voy a acercarme para sentir lo que tú sientes. Entonces, sí, yo sé que la expresión es, no quiero estar en sus zapatos, pero a veces es, voy a estar en tus zapatos, porque Dios, a través de su Hijo Jesús, se puso en nuestros zapatos y nos deja esa enseñanza, de manera que voy a estar en tus zapatos. ¿De quién? De quien Dios nos guíe. No puede ser de todos, me queda claro, pero de quien Dios nos guíe, de quien Dios nos diga, ponte los zapatos de Él, camina junto a Él, siente lo que Él siente y sácalo de esa situación. Lo último que dijiste, yo creo que es lo más importante. Tratar de sacarlos. No irme contigo al fondo. No, definitivamente no. Entonces estaríamos agrandando el problema. Es transitar, si alguien se está ahogando y lo veo de lejos, me meto con la intención de sacarte. Mi madre me cuenta una ocasión, todos ellos aprendieron a nadar y nadaban y decían lo difícil que es sacar a alguien cuando él se está ahogando, porque te tienes que aventar y a veces te arriesgas, y si no tienes cuidado, y si tienes que saber sacarlo, porque si no te hundes con él. Entonces es la fortaleza de parte de Dios para acercarnos y sacarlo de esa situación. Eso es compasión. Eso es compasión y no lástima. Vamos a orar a Dios, que Dios sea nuestra fortaleza para poder compadecernos. Así como dice la palabra de Dios, el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y en ese conoce proceso nuestra condición, se acuerda de que somos hombres, se acuerda de lo que nos hace sufrir, se acuerda lo que es tentación para nosotros, se acuerda. Entonces también nosotros ser fortalecidos
de la presencia de Dios, la sabiduría, y hacer la diferencia en los que sufren. Y no solamente sufrir, sino sacarlos de esa situación de sufrimiento.